Gracias, Thelma y Arunava, por sus presentaciones. Nos han ofrecido un panorama muy completo acerca de las tecnologías que alteran el clima y de las cuestiones de gobernanza relacionadas. Invito ahora a nuestros participantes a que formulen sus preguntas. Ya hemos recibido 2, así que sigan enviando más. Quisiéramos organizar esta sesión de preguntas y respuestas de forma que abordemos primero la modificación de la radiación solar y después la eliminación de dióxido de carbono. Vamos a intentar organizarlo así, en la medida de lo posible. Cuando formulen sus preguntas, envíen primero, por favor, las relativas a la modificación de la radiación solar. Intentaremos responder a todas. No tengo muy claro cómo va a funcionar, pero bueno, haremos lo que podamos. Antes de dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas, quería preguntarles a los dos, a Thelma y Arunava, quién consideran que debe asumir la responsabilidad de la toma de decisiones respecto de la gobernanza, con qué autoridad y cómo se puede velar por un proceso inclusivo en cuanto a la gobernanza de las tecnologías que alteran el clima. Thelma, ¿quiere responder en primer lugar? Sí, puedo empezar. Gracias, Alia. Y hola a todos, es un placer estar aquí. Arunava, en su presentación, en la última diapositiva, ya ha apuntado algunas vías para encontrar estructuras institucionales en las que se podrían tratar estos temas. Y yo quería añadir algo más. Él se planteaba si se pueden abordar estos temas solamente en un marco de gobernanza nacional, y yo creo que no, de ninguna manera, puesto que no se contaría con el espacio necesario para propiciar un debate inclusivo. En el IPCC, en su conjunto, se ha incidido mucho últimamente en la equidad, en los elementos sociales, en la vulnerabilidad de los países, en la falta de oportunidades para algunos países, en ocasiones, de participar en los estudios de investigación, de participar en el desarrollo y en la aplicación de tecnologías. Por eso necesitamos contar con un foro en el que se puedan tratar estas cuestiones. Yo he participado durante mucho tiempo en las negociaciones relacionadas con la Convención del Cambio Climático. Tenemos, por ejemplo, el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico. Es decir, que hay, por ejemplo, hay espacio para mantener este debate. También en el Convenio sobre Diversidad Biológica, que fue el primero que realmente planteó las cuestiones relacionadas con un uso potencial de lo que entonces se denominaba la geoingeniería, métodos o enfoques de geoingeniería. Se planteaba que si estos repercutían en la diversidad biológica no deberían usarse. Pero fue la primera vez que hubo unos intentos o unas iniciativas de plantear esta cuestión en un debate más amplio, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Se podría realizar en la Organización Meteorológica Mundial, en muchos otros lugares. ¿Qué es lo que a mí me parece complicado? Con respecto a la Convención de Cambio Climático, tenemos 195 miembros, gobiernos que necesitan ponerse de acuerdo y alcanzar un consenso, y eso plantea un desafío. Precisamente por eso, el enfoque multilateral es bueno, porque es inclusivo, pero al mismo tiempo, en ocasiones, funciona a un ritmo que no podemos realmente seguir, y eso es un motivo de preocupación. Necesitamos, desde luego, contar con un foro que garantice que todos puedan participar, sobre todo los países en vías de desarrollo, que puede que sufran en mayor medida los efectos de estas tecnologías cuya aplicación aún no está demostrada científicamente, y tiene que poder oírse su voz con independencia del tamaño del país y con independencia de las circunstancias nacionales. Este carácter inclusivo me parece que es un elemento fundamental en este debate. Gracias, Thelma. Arunava, por favor. Gracias, Alia, y gracias de nuevo al C2G por invitarme a participar. A lo que ha dicho Thelma y a lo que he dicho en mi presentación, cabría añadir lo siguiente.
Yo me plantearía su pregunta no tanto en términos de quién debe gobernar y con qué autoridad, sino que me plantearía por qué debemos gobernar y qué es lo que estamos intentando gobernar. Una vez que respondamos a eso, podremos dilucidar quién debe asumir la gobernanza. Como ha dicho Telma y como he dicho yo mismo, se están tratando de gobernar muchas cuestiones. Por un lado, las tecnologías, pero las tecnologías tienen aspectos comerciales y económicos asociados, aspectos relacionados con la propiedad intelectual. Además, como he dicho en numerosas ocasiones, es fundamental saber cuál es el motivo que subyace a lo que estamos haciendo. Si el motivo es utilizar las tecnologías de ingeniería climática o que alteran el clima como primer recurso en vez de apostar por la mitigación o por una mayor reducción de emisiones, en ese caso, la naturaleza de la estructura de gobernanza será distinta de la que se requiere en una situación en la que estas tecnologías se plantean como una alternativa en caso de que la mitigación no sea suficiente. Por eso, los motivos, el medio y la oportunidad son fundamentales para evaluar la situación. Y no se trata de plantear disyuntivas entre un sistema nacional o un sistema liderado por un grupo de científicos o por un grupo transnacional de países. Se trata de diseñar una estructura a la luz de la función que vaya a tener esa gobernanza. Por otro lado, hay un enfoque muy sencillo. Los que pueden invertir en la tecnología probablemente aboguen por menor gobernanza que los que no inviertan tanto. Y es un conflicto habitual en términos de desarrollo tecnológico en todos los sectores. Se tiene que dar seguimiento a lo que se está haciendo, es decir, transparencia. Se ha de aplicar lo que se intenta hacer de manera conjunta y además se tiene que velar por el cumplimiento de cualquier tipo de normas que se establezca a nivel nacional, individual o con un grupo de países. Y hay un tira y afloja siempre entre los que quieren más gobernanza y los que quieren más margen de maniobra, y eso es algo que va a subyacer a la política relativa a la gobernanza de tecnologías que alteran el clima. Gracias, Arunava, por su respuesta. Creo que es fundamental insistir en lo que ha dicho acerca de la mitigación. Hemos de tener presente que estas alternativas son complementarias a las medidas de mitigación que ya están en curso y que han de ampliarse. Vamos por la primera pregunta, con respecto a la modificación de la radiación solar y el IPCC. Es una pregunta para Telma. ¿Cómo esta tecnología de modificación de la radiación solar se integra en el plan de investigación del IPCC y cómo diferentes científicos con distintos entornos y especialidades alcanzan un acuerdo para presentar estas tecnologías, habida cuenta del tabú que ha imperado sobre su investigación durante tanto tiempo? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que quiero decir es que el IPCC no cuenta con un plan o con un programa de investigación. La función del IPCC es una función de evaluación de los estudios de investigación que se publican en todo el mundo relativos al cambio climático, bases físicas en el grupo de trabajo 1, vulnerabilidad y adaptación en el grupo 2 y mitigación en el grupo 3, que incluye también elementos socioeconómicos y ahora también componentes de desarrollo sostenible. Es decir, que el IPCC lo que hace es que en un ciclo de 6-7 años evalúa, analiza, recaba toda la información al respecto, todo lo que se ha publicado en el mundo. Y por eso siempre insistimos en que los países en vías de desarrollo necesitan publicar también, para no atenernos únicamente a un conjunto de publicaciones de países desarrollados, que no quiero decir que vayan a estar sesgados por principio, pero sí que pueden tener una visión distinta de la que pueden tener los países en vías de desarrollo. Y por eso estamos abogando por que el IPCC incluya otro tipo de estudios de investigación que no necesariamente son los que se publican en revistas científicas de gran prestigio, sino que se incorporen también otro tipo de estudios, por supuesto siempre a la luz de criterios que tendrán que valorar los coordinadores de los capítulos en cuestión.
Ambos enfoques dentro de las tecnologías que alteran el clima, la eliminación de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar, aparecen solamente en el quinto informe de evaluación de 2013-2014. En el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados se añaden algunos elementos. Y estas dos tecnologías empiezan a cobrar cada vez más importancia. De hecho, quisiera mencionar algo que se incluyó en el quinto informe de evaluación, que me parece especialmente interesante. El informe de 2013 afirma que la estabilización agresiva del clima, como la que se contempla en el informe de 1,5 grados, pero que en aquel momento no se conocía, puesto que el Acuerdo de París solo se aprobó en 2015, fue entonces cuando se aprobó el límite de 1,5 grados al calentamiento global. En cualquier caso, en el quinto informe de evaluación se dice que algunos objetivos en términos de estabilización agresiva del clima no se podrán lograr solo con esfuerzos de mitigación y deben complementarse con la modificación de la radiación solar o la eliminación de dióxido de carbono. Y yo me atrevería a añadir que con una combinación de ambas. Es decir, que ahí se enviaba ya un mensaje contundente. En el informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados, que establece el objetivo de 1,5 como el límite al aumento de la temperatura para finales de siglo con respecto a los niveles preindustriales, en este informe especial, todas las vías que se proponen, todas las vías que se han evaluado por parte del IPCC recurren en mayor o menor medida a la eliminación de dióxido de carbono, no tanto a la modificación de la radiación solar porque se conoce menos, incluso hay una mayor percepción del riesgo. Precisamente ese es uno de los motivos por los que ahora se abordan de forma separada y no bajo el paraguas conjunto de lo que se denominaba anteriormente geoingeniería. En el próximo informe de evaluación que se va a publicar en 2021-2022, en el Grupo de Trabajo 1 sobre bases físicas, hay una sección concreta en uno de los capítulos que tiene que ver con investigaciones ulteriores. Pero nosotros no investigamos, nosotros evaluamos hasta qué punto el conocimiento científico, los estudios de investigación han avanzado desde 2018, cuando se publicó el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados, y 2020, que es, digamos, el punto de corte hasta el que evaluamos los estudios publicados. Desde luego que seguirá habiendo carencias, probablemente, puesto que hay cuestiones complejas que quedan por resolver. Estamos todavía estudiando esto de forma superficial. Se han identificado algunos riesgos, por ejemplo, con respecto a la modificación de la radiación solar, cuya repercusión puede ser distinta en diferentes partes del planeta. Es algo que ya se ha mencionado. Pero persisten más preocupaciones que los estudios de investigación deben abordar para responderlas antes de tener una mayor confianza acerca del uso de estas tecnologías. Un motivo de preocupación para mí tiene que ver con el efecto de la terminación, es decir, el efecto de cuando se ponga un punto y final a las tecnologías de modificación de la radiación solar. Porque no es algo que vayamos a hacer un año y que digamos, muy bien, ha funcionado. No, es algo que tiene que sostenerse en el tiempo. Se tiene que hacer a gran escala. ¿Es viable? Potencialmente. Es caro, pero asequible. Pero la cuestión es cómo sostenemos su aplicación en el tiempo, sobre todo si empiezan a emerger riesgos acerca de su aplicación. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Thelma, desde luego. Y sí, es verdad, los efectos de la terminación, desde luego, es un debate candente relacionado con este tema. Arunava, teniendo en cuenta todo lo que desconocemos acerca de las tecnologías de modificación de la radiación solar, ¿hasta qué punto podemos esperar que se recurra a ellas para lograr el objetivo de 1,5 grados? Desde luego que va a haber numerosos desafíos asociados con estos enfoques.
Pero en el momento de desarrollo tecnológico en que nos encontramos, lo que cabe plantear no es tanto hasta qué punto vamos a recurrir a esta tecnología para mitigar el aumento de la temperatura o reducir o mitigar el efecto de las emisiones, sino si vamos a recurrir a esta tecnología o no, porque todavía estamos en una fase demasiado temprana como para afirmar que se va a aplicar sin parecer arrogante o temerario. En estos momentos lo que necesitamos es comprender mejor lo que sabemos y sobre todo lo que no sabemos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los patrones de lluvia tropical? Teniendo en cuenta la gran cantidad de población del mundo que vive entre los trópicos. ¿Qué va a pasar con las precipitaciones y, por ende, cuál va a ser la repercusión en el rendimiento agrícola? Y esto, desde luego, es un motivo de preocupación para muchas personas, ya vivan en Kenia, en Brasil o en la India. A no ser que manejemos mejor esos riesgos y los comprendamos mejor, sería insensato completamente presentar una serie de cálculos acerca de hasta qué punto se puede recurrir a la modificación de la radiación solar para limitar el aumento de las temperaturas. Tenemos que tener una visión más holística. Por ejemplo, en París, ¿qué es lo que funcionó? ¿Por qué se alcanzó el éxito? Pues porque no se impuso una solución diseñada por las altas jerarquías a todos los países, sino que se permitió que estos presentaran sus propios objetivos a la luz de sus metas en términos de desarrollo sostenible. Y ese es el enfoque que tenemos que aplicar ahora. No se puede evaluar la modificación de la radiación solar solo en términos de hasta qué punto puede ser útil para limitar el aumento de la temperatura, sino que tenemos que insertar ese debate en un marco más amplio, sobre todo teniendo en cuenta los objetivos de cada país. Gracias, Arunava. Pasamos ahora a la eliminación de dióxido de carbono para dedicar un poco de tiempo también a este tema. Telma. Y después le voy a preguntar, le voy a pedir a Arunava que también responda a esta pregunta. ¿Por qué se ha incluido la fertilización de los océanos entre los enfoques potenciales de eliminación de dióxido de carbono, puesto que se adujo que el Convenio sobre la Diversidad Biológica prohibía este enfoque? Bueno, como vicepresidenta del IPCC no puedo expresar mi propia opinión. Me tengo que limitar a expresar o a trasladar lo que se incluye en el informe del IPCC. Cuando preparé esta presentación, quise simplemente trasladar qué contienen los informes del IPCC y yo no podía seleccionar en función de mi opinión personal lo que me gustaba o no. He tratado de transmitir la evaluación del IPCC de manera certera con respecto al quinto informe de evaluación y también lo que contiene el informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados. Y la fertilización de los océanos está presente en estos informes. Es una de las opciones disponibles dentro de estos enfoques, ya sea eliminación de dióxido de carbono o modificación de la radiación solar. Todas estas tecnologías tienen ventajas e inconvenientes. Y en función de lo ambiciosos que seamos en términos de la reducción de emisiones, como ha dicho Arunava, pues veremos qué se necesita, porque para lograr el objetivo de 1,5 grados no parece que basten las medidas de mitigación. Como ya he dicho antes, las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono se conocen mejor, sobre todo porque se viene hablando de la forestación y la reforestación durante mucho tiempo. Todo el mundo está aplicando estas opciones desde hace tiempo. La cuestión es la escala a la que se tienen que aplicar, porque esto puede tener una repercusión enorme en la seguridad alimentaria, en la seguridad energética. Por tanto, hay preocupaciones, motivos de preocupación legítimos. Quizás para el planeta lo mejor sería disminuir las emisiones de manera más radical, más rápida, de forma que no tuviéramos que recurrir a una aplicación a gran escala de estos enfoques, ya sea eliminación de dióxido de carbono o modificación de la radiación solar.
Pero como he dicho, reforestación se conoce muy bien, la bioenergía también es conocida, aunque la cuestión se complica a la hora de abordar la captura y el almacenamiento de carbono, porque entonces hay riesgos asociados también al almacenamiento, que no se considera un problema grave, pero hay que elegir bien el tamaño, hay que ver si va a ser geológico u oceánico, es decir, que hay cuestiones que plantearse. El caso es que yo he incluido este enfoque, puesto que está en las evaluaciones del IPCC y también para mostrar que hay ventajas e inconvenientes asociados a cada uno de estos enfoques, a cada una de estas opciones, y también para mostrar todavía las carencias en términos de conocimiento que tenemos que colmar gracias a los estudios científicos. Arunava, por favor. Estoy de acuerdo con Thelma y creo que llegados a este punto debemos insistir en una salvedad que queda clara, pero en la que conviene insistir. Ni Thelma, ni yo, ni el C2G estamos aquí para promover ninguna de estas tecnologías, pero si nos planteamos cuestiones de gobernanza, tenemos que tener en cuenta todo lo que se está planteando y se está estudiando. Es decir, el Convenio sobre Diversidad Biológica establece de forma clara que no se puede aplicar ninguna tecnología de geoingeniería que pueda repercutir en la diversidad biológica, a no ser que haya una base científica sólida. Y añade que en estos momentos no hay ningún enfoque de este tipo que cumpla con los criterios de seguridad, asequibilidad y eficacia. Pero en términos de gobernanza tenemos que tener en cuenta todos los enfoques o excluirlos a todos, porque si solo tenemos en cuenta a algunos, nos podemos encontrar con una situación en la que la estructura de gobernanza pase por alto cuestiones que sí se están investigando. Por tanto, se tienen que conjugar la comunidad científica y la comunidad de gobernanza, porque si no, no se podrá mantener un debate honesto acerca de qué es eficaz, asequible o peligroso. Con respecto a los métodos de eliminación de dióxido de carbono, más allá de la fertilización de los océanos, hemos de ser conscientes de que no va a bastar un solo método. Por eso tenemos que diseccionar cada una de estas tecnologías para saber qué funciona mejor, en qué circunstancias. Algunas pueden requerir mucha tierra, otras van a afectar a la diversidad biológica en los océanos, pero hasta que no mantengamos un debate más matizado y sofisticado sobre cada una de estas tecnologías, no podremos ponderar verdaderamente qué prioridades estamos dispuestos a sacrificar o cuáles son nuestras líneas rojas. Gracias, Arunava. Alia, ¿puedo añadir un par de comentarios que me he dejado en el tintero y considero importantes? Sí, pero brevemente, porque nos queda poco tiempo. Sí, muy brevemente. Cuando nos planteamos opciones tales como la forestación, la reforestación, la secuestración de carbono en el suelo, tenemos que tener presente la saturación, puesto que hay una capacidad limitada en términos de eliminación de dióxido de carbono, y también la permanencia, porque ¿cómo podemos garantizar que este carbono capturado se va a quedar ahí durante mucho tiempo y cuál es el efecto potencial que tiene sobre el cambio climático? Así que son dos cuestiones que me parecen pertinentes y que tenemos que tener presente a la hora de abordar estas cuestiones. Se puede eliminar carbono, pero ¿hasta qué punto y durante cuánto tiempo? No lo olvidemos. Gracias, Thelma. Una última pregunta antes de finalizar nuestra sesión. Es una pregunta que tiene que ver con lo último que ha dicho Arunava. Teniendo en cuenta que las tecnologías que alteran el clima difieren sobremanera en términos de investigación, estudios y alcance, por ejemplo, plantar árboles frente a la modificación de la radiación solar, ¿considera que puede haber un instrumento único de gobernanza que prime o se necesita un instrumento para cada tecnología? Y por otra parte, ¿existen principios comunes a todas estas tecnologías que alteran el clima? ¿Respondo yo primero? Sí, muy bien. Voy a empezar por el final de la pregunta, por los principios. Sí, desde luego, hay principios claros, comunes,
a todas estas tecnologías. De hecho, hay un artículo que publicamos hace poco, David Marrow, Michael Thompson, yo mismo y otros colegas, apareció hace unas semanas, acerca de los principios que tenemos que tener en cuenta con respecto a las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono. Y el primer principio que tenemos que tener presente es que todas estas tecnologías se insertan en un horizonte temporal mucho más amplio de estrategia climática que no se circunscribe a un conjunto de tecnologías que vayan a aparecer y que vayan a resolver el problema que tenemos entre manos. Por otra parte, como he dicho antes, otro principio importante es que no podemos tomar decisiones solamente en términos de eficacia. Tenemos que tener en cuenta cuestiones sociales, económicas y morales también. Tenemos que plantearnos si lo que vamos a hacer es justo, si priorizar una tecnología frente a otra es justo o unas cuestiones frente a otras. Por otra parte, tenemos que trascender el mero análisis tecnológico y tenemos que reflexionar acerca de otro tipo de parámetros sobre los que todavía no tenemos un consenso para poder analizar estas cuestiones. Necesitamos diferentes parámetros para comprender cuáles son los fundamentos que deben regir nuestra evaluación. Por otra parte, no podemos dar por sentado que todo va a funcionar bien simplemente porque se está trabajando en ello. Es decir, que hay el riesgo de fracasos, hay inconvenientes, hay cosas que desconocemos y por eso necesitamos estudios, necesitamos que estos avancen. Y algo en lo que quiero insistir una y otra vez, que me parece lo más importante, la transparencia. No puede haber ningún fundamento de gobernanza si no se es transparente acerca de qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, con quién se quiere hacer, cuándo, por qué y acerca de qué se va a hacer si falla algo. Porque si se entra con un elefante en una cacharrería, hay que pagar los destrozos. Es decir, que no podemos hacer nada a no ser que tengamos una base clara de transparencia de mínimos. A mí me parece fundamental y todavía no lo tenemos. Es decir, ese es el primer paso que tenemos que dar para poder comprender cómo puede funcionar la gobernanza sobre tecnologías que alteran el clima. Desde luego, Arunava, muchas gracias. Telma, un último comentario antes de cerrar esta reunión. Gracias, muy brevemente. Yo confío en que todas las conclusiones científicas que ya ha recabado y analizado el IPCC sirvan para que todos los países se embarquen en esta transformación por la que tanto aboga el IPCC en el informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados, en energía, procesos industriales, agricultura, residuos, en el comportamiento de las personas, porque todo suma. Y si somos capaces de hacerlo, si somos capaces de regirnos por estas conclusiones científicas que son tan contundentes, probablemente no tengamos que recurrir a vías que pueden tener un sobrepaso limitado o excesivo. Es decir, que las opciones a las que tuviéramos que recurrir quizás no serían de tal envergadura. Y estoy de acuerdo con Arunava. En caso de que al final haya un sobrepaso alto, tenemos que manejar un abanico de opciones que eviten riesgos reales, pero también en términos de la aceptación social de la aplicación de estas opciones, que pueden tener que ver con la percepción del riesgo, también con respecto al desarrollo sostenible. Pero quiero despedirme con un mensaje de esperanza, porque yo soy una optimista empedernida y tengo la esperanza de que el mundo avanzará, hará los deberes y vamos a lograr esa transformación que será buena no solo para evitar el uso de tecnologías que aún no se han demostrado, sino porque lograremos una mejor calidad de vida para todos en todos los aspectos. Y con ese mensaje yo quería despedirme y darles las gracias por su atención.
Muchas gracias. Gracias a los dos por su participación y gracias por esas palabras de esperanza, de despedida, Thelma. Lamentablemente no hemos podido responder todas las preguntas que nos han enviado. Tomamos buena nota de todas ellas y las vamos a aprovechar. Algunas las aprovecharemos quizás en el acto del próximo 14 de septiembre, que contará también con Arunava y Thelma. Participarán en un debate más amplio, en un formato que se denomina charla a la luz de la hoguera. Y, desde luego, bueno, no se lo pierdan si quieren participar en un debate más dinámico sobre este tema. Gracias también a todos los participantes por asistir a la reunión y si quieren información acerca de las próximas reuniones pueden encontrarla en c2g.net/c2g learn. Gracias también a mis colegas en bambalinas que han hecho que funcione esta reunión y sobre todo gracias a Michael Thompson que me ha ayudado mucho en la sesión de preguntas y respuestas. Espero verles muy pronto. Gracias. Gracias, muchas gracias.